Gracias, buenas noches por la invitación. Vamos a hablar de un tema que vemos mucho nosotros los proctólogos, pero que estamos interesados que más y más gente se inmiscuya en esto, porque realmente cuando nos llegan a nosotros los casos ya están un poco avanzados y realmente el cáncer en todos los órganos, lo principal es evaluar, tamizar, descubrir lesiones que se pueden convertir en cáncer, y uno de esos es el cáncer de ano. Vamos a hablar de BPH y cáncer de ano, a quién tamizar. Esos son mis conflictos de interés. ¿Y qué es el BPH? A lo mejor no les voy a ilustrar mucho en esto, ustedes son expertos en ver BPH en la región genitourinaria, pero es una de las infecciones de transmisión sexual más frecuentes que tenemos. Hay un montón y cantidad de tipos de virus, más de 100 virus, y todos estos se relacionan casi siempre y se transmiten por contacto sexual, vaginal, oral, fomites y muchos otros que vamos a hablar más adelante. Y pueden causar muchos problemas de salud, ¿verdad? Aislamiento social, problemas y relaciones de parejas, rupturas matrimoniales y muchas otras cosas, ¿no? Esto es más o menos lo que yo veo en mi consulta. Estos son pacientes reales míos de la consulta. Aquí vemos un gran tumor en la región anal, que al biopsiarlo era un tumor de Buschke-Lowenstein. Tenemos un paciente VIH con un condiloma anal y se ven a los lados lesiones umbilicadas, ¿no? Como molusco contagioso. Esto es una anoscopía de un paciente que tiene relaciones sexuales con hombre, con una lesión en la parte interna muy cerca de la línea dentada que corresponde a una infección por virus del papiloma humano. El virus del papiloma humano pues le encanta la piel, le encanta el estrato córneo, lo podemos encontrar en la lengua, en la cavidad oral, faringe, en las manos. Este fue uno que le tomé que estaba preparando la comida allá afuera, ¿no es cierto? Y en la región de la vulva, si ven ahí, hay infección por virus del papiloma humano. ¿Qué sabemos del virus? Pues es ADN, es un virus de tipo ADN, no está encapsulado, no tiene envoltura, le encanta la piel, es el perítropo. Hay 16 tipos, géneros, 5 infectan al humano, ahí están en azul. Y lo que sabemos en su composición es que tiene proteínas de acción temprana, proteínas de acción tardía. Las proteínas de acción temprana van a participar principalmente en lo que es la maquinaria, ¿no? de la replicación a nivel celular, cuando el virus invade el estrato córneo, y las proteínas de acción tardía están en la parte externa del virus, y esta, principalmente la L1, es la que nos va a servir en las pruebas que hacemos del PCR para identificar si el virus es de alto grado para cáncer o de bajo grado para cáncer, ¿no? Y básicamente con solo que se modifique menos del 10% de la proteína L1 ya nos va a dar el tipo de virus que nos estamos enfrentando. De estos 100 tipos que hay, más o menos 40 son un problema para nosotros. Infectan lo que es el tracto respiratorio superior y la región anogenital. 14 son oncogénicos, quizás el que más nosotros conocemos es el 18 y el 16. El 16 de alto riesgo, casi siempre, en más del 50% de los casos los vamos a encontrar en cáncer cervicuterino, en cáncer anal asociado a BPH y en el orofaringio, que vamos a hablar un poquito, que está siendo un problema ya ahora bastante grande entre hombres. Y los de bajo riesgo, 90% de ellos los vamos a encontrar en los condílomas. ¿Cómo se infecta? Pues primero tiene que haber una lesión de la piel. Una lesión de la piel en donde el virus llegue hasta el estrato más profundo de la piel y comienza a hacer todo su proceso de replicación, principalmente a través
de inhibición de procesos, en donde la célula generalmente hace una apoptosis cuando se da cuenta que está siendo atacada por un agente que no es de él, y estos procesos se dan a través de las proteínas S6, C7 que inhiben el P54 y otros procesos que sabemos que son pro-oncogénicos. El virus se replica y, pues, como todo virus, lo que trata de hacer es sobrevivir en un medio que acaban de conquistar. Sabemos que el virus del papiloma humano no tiene distinción, infecta hombres y mujeres, infecta todo donde hay tejido epitelio estratificado y es el precursor, el inicio de muchos cánceres que son un problema de salud actualmente. ¿Cómo se transmite? Principalmente por contacto sexual. Pues contacto sexual puede ser oral, anal, cervical, de todo tipo, pero lo que más llama la atención es lo que nosotros hacemos frecuentemente, que es el contacto no sexual cuando vemos a pacientes, ¿no? Principalmente por fomites, ropa quirúrgica, pinzas o la autoinoculación, que acabamos de atender a un paciente en el consultorio y vamos al café y las galletitas, ¿no? Ya nos contaminamos con el virus del papiloma humano si tenemos una lesión. Eso es muy importante. Para entender más o menos cómo funciona esto, dividimos los virus en alto riesgo y bajo riesgo en dependencia a qué tanto se relacionan con poder llegar a las lesiones a ser cáncer. Y estos principalmente son el 16 y el 18, pero hay otros tipos de virus que también se consideran de alto riesgo. Aquí tenemos una gráfica de más o menos cómo se comporta el virus del papiloma. Si vemos de color rosa, están las mujeres. Esta es una estimación que se hizo en el Censo de los Estados Unidos para la Salud en el 2013-2014, y vemos que las mujeres se infectan más, tienen mayor prevalencia entre los 20 y los 24 años, a diferencia de los hombres. Yo sé que ustedes no ven hombres, pero probablemente van a ver transgénero después, o ya lo están viendo, y estamos viendo que los hombres se infectan a mayor edad. Hay un amigo que dice que los hombres se infectan a mayor edad porque a mayor edad ya comienzan a ganar dinero. Puede ser, no sé, no hay ningún estudio que lo diga, pero la realidad es que las mujeres empiezan con la infección de virus del papiloma más temprano que los hombres. Vemos la prevalencia del virus del papiloma humano en adultos en el 2018. Se hizo un estudio de 450 personas, lo dividieron en hombres y mujeres de manera aleatoria, y se hizo que el 40% en total al momento de tomarse la muestra tenían virus del papiloma humano, 41.8 hombres, 38.4 mujeres, y de alto riesgo casi la mitad del 20%. Eso es interesante porque fueron aleatorios, se agarraron de la calle, se llamaron por teléfono y se les hizo la muestra. Pero lo más interesante, este es un estudio bastante bonito, en donde se les hizo tasas de seropositividad, o sea, qué tanto de las personas que han estado en contacto con virus del papiloma humano llegan a ser anticuerpos. Y la verdad es que es muy variable, pero las mujeres parece ser que hacen más anticuerpos que los hombres, con 40 contra 19%. Estudios más recientes nos dicen que el contacto global de una persona común en el transcurso de su vida es entre el 80 y el 90%. Estos son datos importantes principalmente para aquellas personas que son muy renuentes a vacunarse, porque piensan que una vez que ya adquirieron el virus, que fue tratado, se quedan con anticuerpos, y realmente lo que sabemos es que parece ser que el virus del papiloma en algunos pacientes, y principalmente los virus de alto riesgo, no producen inmunidad humoral y por tanto no producen anticuerpos, o sus títulos son muy bajos al momento de la infección. Y es por eso que una persona que tuvo virus del papiloma humano puede ser que no haga anticuerpos y no se defienda después por una subsecuente reinfección. Vemos aquí la prevalencia de virus del papiloma humano, ya hablando un poco más del tema, de anal y cervicuterino, principalmente en pacientes
que no tienen VIH y que sí tienen VIH. Y entonces tenemos que las mujeres que tienen o no tienen VIH se infectan más en porcentual que los que el VPH cervicuterino. Eso es muy interesante. Y en la medida que se va alterando la defensa celular, por ejemplo, que nosotros lo medimos en el virus de inmunodeficiencia con el CD4, aumentan los niveles de infección o prevalencia de VPH en todos los grupos. Y eso es sumamente interesante. Y esto es en mujeres. Hablando un poco más de lo que es VPH, sabemos que infecta de todo, ¿no? Infecta la orofaringe, infecta el ano, infecta la vagina, todo donde haya epitelios estratificados. ¿Qué nos está pasando a nivel mundial? Estamos viendo que las infecciones por virus del papiloma humano en hombres se está disparando principalmente en orofaringe y se está volviendo un problema de salud, porque son muchos casos 5 veces mayor que las mujeres, pero aterrizando aquí a la plática, en las mujeres es mucho más frecuente el cáncer anal dependiente de virus de papiloma humano que en el hombre. 9.900 casos contra 17.000 en el mundo por millón de habitantes, y eso es muy interesante. Esto es igual. Vemos aquí el cáncer orofaríngeo en hombres, 10.500, este es un censo en los Estados Unidos, de casos de hombre año contra 2.100 mujeres. Si vemos aquí, el cáncer orofaríngeo, dependiendo del virus de papiloma, es 5 veces mayor en el hombre, y eso es preocupante. Aquí vemos el acumulado, la incidencia acumulada de casos de cáncer, en hombres contra mujeres, aquí hablando de cáncer orofaringio contra cáncer cervicuterino, dependiendo de virus del papiloma humano. Este es de la base del Censo de Salud de Estados Unidos del 99 al 2015, y vemos que porcentualmente en el hombre 2.7% por año se están elevando los cánceres orofaringios, con respecto a que la mujer a partir de 1999, la tasa de cáncer cervicuterino viene disminuyendo 1.6% por año. Estamos hablando de países donde la salud es mucho mejor o hay más acceso a la salud para todos. Sabemos, y ustedes saben mejor que yo, que el cáncer cervicuterino sigue siendo un problema de salud en la mujer. Es el segundo cáncer más frecuente. 99%, por no decir el 100%, se vincula con el virus del papiloma humano, principalmente el virus de alto riesgo, y que a pesar de que cada vez haya más formas de detectar tempranamente cáncer cervicuterino, que hayan programas nacionales, que se pongan vacunas, pero realmente este es lo que está pasando. Para el 2030 tenemos una curva en la estadística que va creciendo, y principalmente ese número de casos de mujeres los ponemos los países que estamos en desarrollo, ¿verdad? Son los países que tienen tasas de crecimiento disminuido, o que tenemos, como en México, personas que tienen mucho dinero, y también tenemos contrastadamente personas con disminución de su ingreso bruto anual. Esto es más de lo mismo, y vamos a hablar ya un poco de cáncer de ano. Sabemos, y esta es la estadística más vieja que encontré, es una estadística desde 1975, en donde se evalúa el crecimiento porcentual por año de cáncer de ano, y vemos que en la medida que van pasando los años 75, 80, 85, los casos de cáncer de ano porcentual por año van subiendo. ¿Y qué creen? Las mujeres tienen más cáncer anal que los hombres en la estadística. Y si vemos una estadística más reciente, esta no divide en sexos, continúa el crecimiento de la gráfica ascendiendo siempre, y vemos que sigue esto en proceso. O sea, es algo que cada vez más vamos a ver en nuestra consulta diaria.
Esta gráfica divide hombres y mujeres en cuanto al cáncer anal y en relación al virus del papiloma humano, y también grafica lo que es la incidencia o el aumento por año. Vemos en la gráfica de la izquierda que en el hombre los aumentos de tasa por año son menores que en las mujeres. Hay más cáncer anal relacionado por virus del papiloma humano, pero lo que más llama la atención en esta gráfica son que los grupos etarios de las mujeres en donde la incidencia de cáncer anal se dispara por año. Y si vemos, por ejemplo, en esto de las bolitas, es el grupo etario entre los 60 y los 69 años, y si vemos aquí el de las X, entre las 40 y los 49 años, que podría ser cualquier mujer que llega a la consulta, ¿verdad? Tenemos aumentos entre el 2.4 y el 5.3% de la estadística en Estados Unidos. Y los cánceres, cuando ya diagnosticamos cáncer y queremos ver por año qué son los cánceres, a quién le diagnosticamos más, vemos en esta gráfica que las mujeres tienen mayor índice de cáncer localizado y regional que los hombres cuando los comparamos. Y aquí, cuando comparamos mujeres, y seguimos viendo mujeres porque esta plática es para mujeres y para pacientes mujeres, que es lo que ven ustedes, vemos que en las mujeres menores de 50 años, estas son mujeres menores de 50 blancas en Estados Unidos, vemos que el comportamiento de todos los cánceres, cervical, vaginal, vulvar, se comporta más o menos igual. Pero cuando tenemos mujeres que están entre los 50 y 64, 65 y 74, vemos aquí el grupo de los anales, que son los triangulitos, se dispara completamente con respecto a los otros cánceres. O sea, el grupo etario entre los 50 y los 74 años, que son los 25 años dorados, hay que tener más cuidado en ese grupo de detectar cáncer anal derivado por virus del papiloma humano que incluso el cervicuterino, que ustedes siempre buscan en las mujeres y que está bien y se debe de hacer, pero hay que ponerle cuidado. Vemos la otra gráfica. Si no los he terminado de convencer que el cáncer anal puede aparecer de pronto en la consulta, vemos aquí en la gráfica esta que tenemos acá cómo se comporta según el grupo de edad el cáncer cervicuterino. Vemos que más o menos hace un pico entre los 35 y los 50 años, y comparamos cómo se comporta el cáncer anal en dos graficadas diferentes: el grupo rojo, que son los hombres, y el grupo azul, que son las mujeres. A partir de los 55, 50 años, el grupo de las mujeres se dispara completamente cuando lo comparamos con el grupo de hombres en cuanto a la incidencia de cáncer anal diagnosticado y relacionado con el virus del papiloma humano. Entonces, ya hablando de antecedentes y estadísticas, podemos ver que sí es importante tomar algunas acciones para la detección temprana. Cáncer anal, sabemos que existen algunos factores de riesgo. Esta es una imagen de un paciente, este es hombre, este es el tubo de inserción del colonoscopio, y lo estamos viendo en retroflexión, lo estamos viendo de adentro hacia afuera, y vemos un crecimiento aquí papilar, ¿verdad? Muy cerca aquí de la línea dentada, en la zona de transformación, y que obedece a un cáncer epidermoide. ¿Cuáles son los factores de riesgo? 90% se asocia a virus del papiloma humano de alto riesgo, principalmente el número 16. Aquellas personas que tienen muchas parejas sexuales, sexo anal, antecedentes de cáncer vulvar y cervicuterino, neoplasia intraepitelial escamosa de alto grado, que puede ser vaginal o cáncer vaginal, condiloma del ano, personas fumadoras. Esto pues es mi trabajo, ¿no? Fisura anal, fístulas y hemorroides. Se cree que los que tienen esta condición es por la actividad inflamatoria que tienen estas enfermedades en el ano, que condiciona a tener lesiones
Y acuérdense que el factor primario para que el virus del papiloma humano entre es tener una lesión en el epitelio y que pueda predisponerlos a la infección. Y defecto en la inmunidad celular, que eso antes era anecdótico en nuestra práctica, pero cada vez sigue siendo más frecuente que encontramos pacientes que tienen condiciones como artritis reumatoidea, que utilizan anticuerpos monoclonales, que tienen VIH y utilizan terapia retroviral, que tienen enfermedades inmunológicas, en mi caso como el PUS y el Crohn, que también utilizamos esas moléculas, y estas alteran lo que es la inmunidad celular y esto predispone a que tengamos más actividad viral. Entonces, cada vez vamos a ver eso. Si vemos, por ejemplo, televisión de Estados Unidos, cada 5 minutos van a ver un anuncio de un nuevo anticuerpo monoclonal para cualquier cosa, tópico, tomado, lo que sea, y eso que vemos allá, pues inevitablemente pues, va a llegar acá esa oleada. Entonces, cada vez vamos a ver pacientes que tengan estas condiciones. Esto ustedes lo conocen, esto es la progresión natural en el cáncer cervicuterino. Esto está más que estudiado. Sabemos que primero hay una metaplasia, luego lesión de bajo grado, si no la tratamos evoluciona a lesión de alto grado hasta cáncer invasor. Y la verdad, cuando empezó esto del tamiz y de las lesiones de alto grado y bajo grado en el ano, pues se trató de hacer un símil entre lo que hacen ustedes en la colposcopía con lo que hacemos nosotros en la detección del ano mediante anoscopía, pero con los años nos hemos dado cuenta que no es tan así, ¿verdad? Porque generalmente cuando una persona tiene una infección por VPH de alto grado y no se trata, pues casi siempre con los años va a evolucionar a cáncer. Eso ya lo sabemos en la región cervical, pero en el ano no. En el ano puede comportarse de diversas maneras y, por ejemplo, cuando hay una infección por virus del papiloma humano, puede haber una persistencia, puede haber un retroceso de la enfermedad. Esta puede pasar a progresar a lesiones precancerosas como lesiones de alto grado o hacerse un cáncer. ¿Cuáles son esas personas? Pues eso es de lo que vamos a hablar, que eso es lo que venimos acá. Esto es más o menos una escala de estratificación de lo que es el cáncer anal y el riesgo para virus. Probablemente la primera columna, ustedes no lo van a ver, que es los hombres que tienen sexo con hombre, MSM, los hombres que no tienen sexo con hombre, principalmente los que sí se infectan con virus del papiloma son los VIH positivos, y los que sí están, pero en grado superior, son los hombres que tienen sexo con hombres con VIH positivo, y luego tenemos las mujeres que tienen algunas características como de cáncer vulvar, cáncer vaginal, cervicuterino, que son las que más pueden estar en relación a tener y desarrollar cáncer anal, y vienen los misceláneos, que son los que tienen inmunosupresión, que eso vamos a hablar un poquito más adelante. Para saber qué tamizar y qué hacer, pues como todo, ¿no? Se hizo una guía. Y esta es la guía más reciente publicada ahorita por la Asociación Americana de Neoplasia Intraepitelial Anal, en donde se publicó en enero de este año, en donde nos dice qué tamizar. Ahí está el código QR para el que quiera descargar la guía completa y leerla despacito en su casa con una taza de café, lo puede hacer, ¿verdad? Esta guía, en resumen, ¿qué nos dice? ¿A quién tamizar? ¿A partir de qué edad tenemos que tamizar? ¿Y qué medios diagnósticos vamos a utilizar? La guía, para poder llegar a esto, tomó algunas referencias. ¿Cuáles son las referencias? La población mundial, la población general, el riesgo para cáncer de ano es de 1.7 por 100.000. Se dividieron dos grupos en cuanto a la incidencia de cáncer, y se dividieron aquellos que estaban 10 veces por arriba y aquellos que no llegaban a las 10 veces. Y nos dio esta gráfica. Esto es muy importante. Entonces tenemos aquí la población de alto riesgo con la población que no llega a 10 veces el riesgo. ¿Y cuáles son los que más riesgo tienen de desarrollar cáncer anal? Son los hombres que tienen sexo con hombres y las mujeres transgénero, o sea que nacieron hombres
y se transformaron a mujeres en un proceso y que tienen VIH. ¿Qué sabemos acá? Que este grupo poblacional tiene 70 veces, o sea, 70 pacientes sobre 100.000 entre los 30 y los 44 años para hacer cáncer. Y más de 100 sobre 100.000 los que andan arriba de los 45 años. Entonces, este grupo, la recomendación es que empecemos a tamizarlos a partir de los 35. Mujeres que tienen VIH, probablemente ustedes tienen muchos pacientes o algunos pacientes, deben de empezar a los 45 años. Su riesgo, 25 sobre 100.000. Hombres que tienen sexo con mujeres y hombres con VIH que tienen sexo con mujeres, que no dicen que tengan relación con hombres, 45 años. Hombres que tienen sexo con hombres y mujeres trans que no tienen VIH, 45 años. Aquí hace una excepción a la regla, no se toma ninguna edad, sino es únicamente el antecedente de lesión intraepitelial de alto grado o cáncer vulvar, y entonces se debe de empezar a tamizar para cáncer anal si tienes antecedentes a partir del primer año del diagnóstico. Entonces cualquier cáncer vulvar o cualquier lesión de alto grado que encontremos en la vulva es obligación ir a buscar un cáncer anal. Trasplante de órganos. Vemos que cada vez tenemos pacientes que nos llegan que tienen riñones, trasplante de riñón, trasplante de médula, trasplante de hígado, y estos pacientes son de alto riesgo para virus del papiloma, incluso tienen indicación absoluta para vacunación, y estos pacientes se deben de empezar a tamizar a partir del 10º año del trasplante. No hay edad de comenzar, si recibe el trasplante a los 10 años, pues a los 20 años lo empezamos a tamizar. El otro grupo ya queda a decisión del médico o ya queda en dependencia de los recursos que tengamos, pero generalmente nosotros trabajamos en medio privado y pues casi siempre hay los recursos y el paciente pues le hablas bien y le dices de la importancia de esto. Y estos son antecedentes de cáncer cervical o vaginal a partir de los 45 años, lesión de alto grado cervical o vaginal a los 45 años, verrugas perineales a partir de los 45 años, persistencia de virus de alto riesgo tipo 16 a partir de los 45 años, y esto es muy importante, todo lo que habíamos dicho, aquellos que reciben terapia de anticuerpos monoclonales, como a los artríticos, lupus, Crohn, colitis ulcerativa, esos deben de empezar a partir de los 45 años. Si ya sabemos cuáles son los grupos que debemos de estudiar por el alto riesgo de cáncer anal, debemos de saber cuáles son las herramientas que necesitamos. Una de las principales herramientas es algo que en muchas profesiones de la rama médica no le toma tanta atención como nosotros los coloproctólogos, que es el examen digital anorrectal o tacto rectal, como lo conocemos todos, ¿no? Generalmente el tacto rectal lo asociamos a detección temprana de cáncer de próstata, pero no a otras cosas. Ahí les dejo un código QR, hay una guía muy específica que dice qué debemos de buscar en un tacto rectal, ver cuál es la cualidad de los pliegues anales, cómo está la piel perianal, cuál es el tono, cuáles son los reflejos, qué músculo debemos de tocar, saber cuál es el esfínter interno, el externo, etcétera, etcétera. Eso es más mi chamba que de ustedes, pero que es importante que lo sepamos si vamos a estar viendo lesiones del conducto anal. Adicional a eso tenemos dos herramientas muy importantes. Uno es la citología anal, que es exactamente igual a lo que hacen ustedes en el cervix, con algunas particularidades que ya les voy a explicar, y los virus y la detección de los tipos de virus, para que nos clasifique si el paciente tiene un virus de alto riesgo para cáncer o si tiene un virus de bajo riesgo. Dependiendo de los resultados, pues si sale normal, vamos a repetir el screening. Si está en el grupo de alto riesgo, como en la gráfica de esta, lo repetimos en 1 o 2 años, y si sale algo alterado, vamos y hacemos una anoscopía de alta resolución, que es el símil de la colposcopía. Estas son nuestras herramientas, esto es lo que nosotros usamos. Usamos un
un estudio de PCR para detección de los tipos de virus. Esta es la marca que yo utilizo. Hay otros tipos de marca y laboratorios. Y aquí lo que me detecta es el tipo de virus, si es de alto riesgo o de bajo riesgo. Y por ejemplo, este paciente que les puse la foto, pues es un 81 de bajo riesgo y generalmente es seguimiento. Y hacemos una citología, que la recomendación es hacerla en base líquida, pues ya todos sabemos que tiene ventajas con respecto a la citología convencional en cuanto a que nos discrimina o nos quita una serie de errores dependientes del método que nos hacen que tengamos más acercamiento a lo que queremos hacer. Debemos de exigirle a nuestro patólogo, al igual nosotros usamos lo que es el esquema de Bethesda y utilizamos el AST, que es la terminología para que nos reporten lo que es las lesiones a nivel celular. ¿Cómo se toma la muestra de la citología anal? Porque eso todos lo podemos hacer en el consultorio. Este es el recto, el ano. El ano en la mujer, para que tengan una idea, tiene una longitud aproximada entre 2.5 y 3 centímetros. O sea, necesitamos nomás meter 3 o 4 centímetros lo que es el hisopo o lo que es el cepillito para extraer las células. Y lo que necesitamos es tomar muestras del recto, que salgan células cilíndricas, tomar muestras de la zona transicional, en donde vamos a ver epitelio cilíndrico y plano, y tomar muestras de células pavimentosas del conducto anal. Y cuando nos reportan esos 3 tipos celulares, es que hicimos una buena determinación o una buena muestra de una citología anal. Si solo nos dice el patólogo al momento de reportar que ve nada más epitelio escamoso, es que no metimos muy bien el hisopo, nos hizo falta meter un poco más. Como les dije, utilizamos lo que es la terminología de Lower Anogenital Squamous Terminology, en donde nos dice que las lesiones las reportan en alto riesgo y bajo riesgo, y utilizamos también lo que es la clasificación de Bethesda para si estamos en presencia de un estudio normal, si estamos en presencia de lesión de células atípicas o de células atípicas que no descartan una lesión de alto grado, lesión intraepitelial de bajo grado y alto grado, y carcinoma. Cuando ya teníamos esas dos pruebas, aquí está lo más importante para la toma de decisión. Tenemos citología y pruebas de virus de papiloma humano para alto riesgo. Si las tenemos a mano, lo ideal es que hagamos las dos al mismo tiempo. Hacemos una citología y hacemos una determinación en las pacientes que están en el grupo de riesgo. ¿Qué nos dice el flujograma? Nos dice que si sale normal, el siguiente screening es en 1 o 2 años, y eso va a depender de las posibilidades del paciente, de las posibilidades del médico, de nuestra agenda, pero si lo hacemos entre 1 y 2 años está correcto. Y si por ejemplo nos sale una lesión de alto grado o una lesión atípica que no podemos descartar que sea de lesión de alto grado, debe ir a endoscopia de alta resolución, eso no hay duda. Y por otro lado, si de una vez en la detección viral ya tenemos un virus tipo 16, que es de alto grado para cáncer, ahí ni pensarlo, aunque no salga lo que salga en la citología, va directo a endoscopia de alta resolución. ¿En qué pacientes tenemos que pensar un poco más? Principalmente los que tienen lesiones de bajo grado con citología anal negativa, y estos pacientes podemos repetir la prueba en 1 año o podemos mandarlos a endoscopia de alta resolución si tenemos los medios. Si no tenemos los medios, recordemos que el virus puede tener una regresión y al siguiente año, siempre y cuando no sea 16. Si es 16 va a endoscopia de alta resolución, pero si es de otro tipo puede haber una regresión y al siguiente año salir los negativos. Es una posibilidad si no la tenemos. ¿Para qué tanta insistencia en buscar lesiones de alto grado en el ano? Y esa era una pregunta que nos hacíamos o que se hacían muchos coloproctólogos, porque decía, bueno, ok, me sale una lesión de alto grado, pero ¿cuántos pacientes de alto grado van a ir a cáncer? Si me estás diciendo que no se comporta igual que el cáncer cervicuterino.
porque me dices que únicamente en grupos seleccionados hay más riesgo de cáncer anal, pero no quiere decir que todos los que tengan virus del papiloma humano van a ir al cáncer de ano. Entonces, vino el doctor Palevsky en San Francisco y diseñó este estudio que se llama el estudio ANCHOR. El estudio ANCHOR, el objetivo de este estudio era ver que aquellos pacientes que tenían lesión intraepitelial de alto grado, y principalmente en el grupo de hombres que tienen sexo con hombres con VIH, que es el grupo que más riesgo tiene, ¿cuántos de estos hacían cáncer anal? Un poco éticamente contradictorio, hubieron muchos detractores, pero cuando uno lee bien cómo lograron estratificar, se dieron cuenta que aquellos que iban a cáncer renal los sacaban del estudio, los mandaban a tratamiento, o incluso aquellos que ya les detectaban el cáncer ni siquiera los metieron en el estudio. El estudio, lo que tenía que tener el paciente era lesión intraepitelial de alto grado y que tuviera VIH. Este estudio se corrió de manera longitudinal, dos grupos, un grupo que lo íbamos a observar y un grupo que íbamos a tratar las lesiones intraepiteliales de alto grado. Y esto fue entre el 2014 y el 2021, 10.723 pacientes, edad promedio 51.5 años, tenían que ser hombres o mujeres o transgénero mayor de 35 años, y este era el porcentaje entre los 10.723, 53.3 tuvieron lesiones intraepiteliales, fueron hombres, 47.2 mujeres, y 67 de los transgénero tuvieron lesiones de alto grado, interés muy altos, y 17, o sea 160 de 100.000, se les diagnosticó cáncer de ano. Ahí está la liga, si no quieren leer el estudio, está publicado en el New England Journal. ¿Y cuál fue lo que vimos, o lo que se vio en este estudio? Que esto, que era lo que nosotros andamos busca y busca, que era la lesión intraepitelial de alto grado, vimos que si los pacientes se observaban únicamente en la línea del tiempo, hacían más cáncer anal que los pacientes que tratábamos las lesiones de alto grado. 57% menos probabilidad de cáncer anal si nosotros tratamos las lesiones. Entonces, a partir de este estudio, nos dimos cuenta que sí tiene importancia en esos grupos de riesgos que hablamos, los hombres que tienen sexo con hombres, mujeres más de 45 años con antecedentes de virus del papiloma humano en la región genital, que es importante tomar las muestras, porque podemos disminuir en mucho lo que es el cáncer anal. Una vez que nosotros ya sabemos quién va a anoscopía, pues prácticamente la anoscopía es muy parecido a lo que hacen ustedes en colposcopía, nada más que lo hacemos en el ano. Utilizamos un anoscopio generalmente de plástico, que no conduzca energía, que no refracte la luz para que no sea un artefacto. Hacemos las tinciones, hacemos un estudio sin tinciones, después con ácido acético al 5%, esperamos igual el tiempo como ustedes, más de 20 segundos, luego si vemos lesiones Lugol, y en las zonas donde encontramos, donde encontramos lesiones, pues tomamos biopsias. ¿Qué es lo que una anoscopía satisfactoria para nosotros? Es que podamos ver principalmente toda la zona de transformación, que podamos ver que es esta zona de acá, todo lo que es el recto distal, todo lo que es el conducto anal, del margen anal y el periano, poderlo dimensionar y poner en el microscopio para poder ver las lesiones. Hay algunos, principalmente gastroenterólogos, que me dicen o nos dicen: es que nosotros hacemos diagnósticos de lesiones intraepiteliales por colonoscopía, porque la colonoscopía tiene magnificación, la colonoscopía tiene cromoendoscopía, pero lo que les quiero decir es que yo también hago colonoscopía y no es cierto. Sí la puedes diagnosticar, sí la puedes tratar, pero la anoscopía de alta resolución tiene una cosa que no tiene la colonoscopía: la capacidad de saber qué está adelante, qué está atrás, qué está a la derecha, qué está a la izquierda.
podemos hacer informes donde sabemos dónde está la lesión y la podemos dar seguimiento, cosas que no podemos hacer por colonoscopía. Cuando uno entra por colonoscopía y hace retroflexión, ve la lesión, pero no se da cuenta si está derecha, izquierda, anterior, posterior, con tanta facilidad como lo hacemos en la endoscopía de alta resolución. Y la otra cosa importante que tiene la endoscopía con respecto a la colonoscopía es que los instrumentos para biopsia de la colonoscopía están diseñados para tomar biopsias de la mucosa del colon, que es muy diferente a la mucosa de la zona transicional y muy diferente de lo que es el epitelio estratificado, que es duro. Entonces, si tomamos una biopsia con pinzas de colonoscopía, vamos a tener una biopsia superficial que no va a llegar hasta la membrana basal. ¿Y qué va a pasar? Nosotros mandamos esa biopsia al patólogo y un patólogo entrenado, entendido, te va a decir: no tengo membrana basal, necesito hacer tinciones especiales. Y ahí se incrementó el costo. Entonces, por endoscopía podemos tomar una biopsia con una pinza bastante fuerte, vamos a tomar un gran fragmento y no vamos a tener problemas en patología. Estas son unas imágenes del colposcopio. Hacemos igual, buscamos que si el contorno está plano o elevado, patrón superficial liso-granular, vascularidad, margen, etc. Igual, es un símil de lo que hacen ustedes a diario en la colposcopía. Y eso se reporta igual, lo único que nosotros lo reportamos en radianes, ¿no? Radial anterior, radial posterior, radial izquierdo, radial derecho, por delante de la línea dentada, en la línea dentada, en la zona de transformación, por fuera. Eso es lo único que hacemos, y eso principalmente para el seguimiento. Tenemos un paciente con una lesión, la biopsiamos y siempre la tratamos. ¿Por qué? Porque los pacientes que tienen lesiones en el ano, muy frecuentemente tomamos la biopsia y si no la tratamos es bastante difícil que regrese. Entonces es importante tratarla en ese momento y mandar a estudiar lo que tomamos, el fragmento de la sospecha de la lesión. Esto es más o menos lo que hacemos. Este es un video de lo que hacemos. Se toman imágenes, hacemos tinciones de adentro del conducto anal, vemos la zona de transformación que está por detrás de lo que es el epitelio estratificado, describimos la lesión sobrelevada con puntilleos, etcétera, etcétera. Luego ponemos ácido acético. Esa es una anoscopía satisfactoria. Vemos ahí toda lo que es la zona de transformación. Se pone el ácido acético. Vemos abajo aquí la papila anal, en donde comienza a haber epitelio estratificado, y observamos lo que es la región perianal. Este paciente lo que tenía era una lesión condilomatosa externa, la cual se trató. En conclusión, ya no para aburrirlos, mi tarea de hoy era convencerlos de que se debe hacer tamiz anal en ciertos grupos. El cáncer anal está en aumento en la población general y especialmente en la mujer. Y hay que saber que probablemente el cáncer cervicuterino en la mujer a partir de los 50 años sea menos frecuente, y que sea más frecuente el cáncer anal, y principalmente si esa mujer ya tuvo una lesión vulvar o una lesión cervicuterina en la edad joven. Hay que prestar mucha atención a los grupos de riesgos. Ya sabemos que son principalmente los que tienen alteraciones de la inmunidad celular, VIH, uso de anticuerpos monoclonales, hombres que tienen sexo con hombres, que ustedes no ven, pero sí van a ver mucha mujer transgénero, y la mujer transgénero tiene 60 veces más riesgo de tener infección por virus, por cáncer anal asociado a virus de papiloma, que la mujer normal. Y entonces es algo que está, es algo que ya no decimos viene, porque ya lo tenemos en la consulta, y es algo que tenemos que prestar atención. Hay que tamizar, tamizar, tamizar. No hay que tenerle miedo al tamiz. Hay que meter el cepillito en el ano a partir de los 45 años y tamizar. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que detecten algo.
La progresión de lesión intraepitelial de alto grado es bastante alta. Antes no sabíamos qué tantas pacientes con lesión intraepitelial de alto grado llegaban a cáncer. Hoy sabemos que en los grupos de riesgos es alta y que debemos de seguirlo con mucho cuidado, y que si tenemos la capacidad en nuestro consultorio de tratarla, debemos tratarlo, porque esto disminuye la progresión a cáncer. Y no nos olvidemos de la vacunación. La mejor herramienta que tenemos para el virus es vacunar a la gente. Hoy tenemos vacunas con más cantidad de serotipos de virus, que principalmente, aunque la vacunación, y esto está off-label, no está dentro de lo que es el prospecto de la vacuna, pero parece ser que nos va a ayudar mucho en la emergencia que tenemos en hombres. En hombres estamos viendo mucho cáncer relacionado al virus del papiloma humano en la boca, y parece ser que la vacuna con los nuevos serotipos nos va a ayudar a disminuir ese tipo de cánceres. Todavía, si ustedes leen el prospecto de la vacuna, no está aprobado con eso en el COFEPRIS ni en el CDC, pero ya hay estudios en progreso que probablemente eso va a ser el futuro. Con cáncer anal, pues ya sabemos que sí. Muchas gracias.